Mi nombre es Alex López y escribo y lanzo libros gratis cada 14 de febrero y 27 de agosto. Encuentra todos mis libros en librosalexlopez.com. Pero también realizo entrevistas a cantantes y líderes cristianos para que usted pueda conocer a fondo su historia, desde cómo se arrepintieron de sus pecados y creyeron en el Evangelio de Jesús, que es la salvación, la vida verdadera y la paz duradera, hasta lo más íntimo de sus vidas. Disfruta esta entrevista que fue grabada en Explo Music Fest, el festival de música cristiana que organiza año con año la Frater en Guatemala. Suscríbase a mi canal de YouTube y espere más entrevistas como esta. Le pido un favor, compártala en sus redes sociales para que muchos más sean edificados. Querido Funky, qué bueno tenerte acá en Guatemala. Siempre con tu esposa son una bendición. Para nosotros, ustedes también, sí, siempre. Un gusto. Y aunque estás muy cansado por todo lo que te ha tocado hacer, No. siempre hay energía en esa mirada. Siempre. La realidad, a mí me gusta estar aquí. La paso bien con ustedes. Ustedes, como dicen en Puerto Rico, me sacan el jugo, me exprimen, pero la paso bien. No, me encanta estar acá, así que gracias por la Qué oportunidad. bueno, no, es una bendición. Y queremos conocer algo de vos. ¿Cómo fue tu vida antes de Cristo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pasó? Y luego, ¿cómo es que te encontrás con Jesús como tu Redentor y te arrepentí de tus pecados y tu vida es transformada? Pues mira, el que ha conocido un poco de mi testimonio, ¿sabes? Yo me convertí en papá a los 16 años, mi esposo tenía 16, yo tenía 17 años. Me adelanté a muchas cosas en mi vida y por haberme adelantado obviamente no estaba preparado para muchas de ellas, yo no estaba listo para ser papá. De hecho, como yo digo, mi hijo no estaba en mis planes, estaba en los planes de Dios, pero no en los míos. Entonces no había sacado tiempo yo para prepararme por haberme adelantado tantas cosas. Entonces cometí muchos errores como padre, cometí horrores como esposo. Y el problema no era que cometía un error, el problema es que por mucho tiempo seguía cometiendo el mismo error, porque no tenía el sentido de lo valioso que era mi esposa para mí y había tenido quizás no los mejores ejemplos en cuanto a en esa área se refiere. Entonces, pues empecé a vivir una vida, después de cuando llegó mi primer hijo, yo, qué chévere, tengo un hijo, pero entonces veía a mis amigos que seguían haciendo las cosas que todos los jóvenes de esa edad hacían y yo entonces quería seguir haciendo lo mismo, pero ya no podía. Y entonces eso pues me trajo muchos problemas en mi vida y entonces viví una vida llena de pecado, de infidelidad, de falta de integridad con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Y para hacerte ese cuento largo, corto, llegó un momento donde mi esposa se hartó de eso. Y entonces yo le había prometido muchas veces que iba a cambiar, pero cambiaba como por tiempo. Así como que un ratito, y después volvía a hacer lo mismo. Ella me daba otra oportunidad y yo volvía a hacer lo mismo. Entonces llegó un momento donde ella dijo, ¿sabes qué? Se cansó y un día salí a trabajar y cuando regresé de mi trabajo ella se había ido, se había llevado a mis hijos, se había desaparecido, yo no sabía dónde estaba. Y ese día fue como que el día como que realmente me choqué con esa realidad. Entré en una depresión porque es como dicen, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, pues como que me eché a perder porque una de las cosas que hoy la entiendo, pero luchaba, era como cuando Pablo dice que lo que quiero no hago y lo que, ¿entiendes? Mucha gente dice, pero ¿cómo tú puedes decir que amabas a tu esposa pero seguías siendo lo que hacías? Y yo decía, pues yo no entendía en ese momento. Y de la misma manera que muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios, pero como quiera a veces le fallamos, ¿entiendes? Nadie puede poner en duda que lo amamos, pero pues fallamos y luchamos y tenemos nuestras luchas. Ese día yo entendí que sí, yo amaba a mi esposa y decía, Señor, ¿por qué? Aunque tenía mucha gente que me hablaba de Dios y amigos que me habían predicado y que me habían hablado de que Dios era el único que podía cambiar mi vida y que podía hacer las cosas nuevas. Pero que yo no quería eso, yo quería seguir viviendo mi vida. Pero ese día fue algo que me chocó duro. Y recuerdo que ese fue como que el comienzo donde yo entendí que yo necesitaba algo más grande en mi vida. Ahí fue que lo que reconocí. No fue inmediato. Yo
acababa de grabar, bueno, en ese tiempo estaba empezando a grabar un disco secular. Y justo cuando mi esposa se fue de la casa, eso fue como mi refugio. Yo dije, bueno, ya se fue, pues ahora yo me voy a dedicar a la música, yo voy a hacer lo que yo siempre he querido hacer y me voy a involucrar en esto. Y me ofrecieron un contrato y me fui a Puerto Rico a grabar ese álbum. Una de las cosas graciosas, hago una pausa, es que yo no sabía dónde mi esposa estaba. Y cuando fui a Puerto Rico me enteré que ella estaba allá y que durante todo ese tiempo ella había estado en la casa de mis padres. Pero ella le había prohibido a mis padres decirme dónde ella estaba. Ella le dijo, si tú le dices a él que yo estoy aquí, nunca vas más a ver a tus nietos. Entonces mis papás, sí, ella está por ahí. Pero mis papás, como amaban tanto a mis hijos y querían seguir teniendo esa relación, pues se dieron a su amenaza. Y cuando yo me enteré, yo le dije, mami, pero a ti se te olvidó que el hijo tuyo soy yo, ¿cómo tú me puedes hacer esto? Y dice, no, tú no entiendes, tú te estás portando mal. Bueno, la cosa es que en ese proceso yo grabo mi primer disco secular y pues empiezo a trabajar en esa promoción, a la misma vez tratando de convencerla. ¿Terminaste el disco? Terminé el disco, traté de convencerla, de hecho le escribí una canción en ese disco a ella para que me perdonara, le hice pero ella realmente no quería. ¿Ese disco cómo se llamó? Ese disco se llamaba Estilo, con ese. Eso lo hice con un amigo, era a dúo con otro muchacho. Y recuerdo que le escribí una canción y se la puse ahí. Ella estaba en la casa, yo se la puse disimuladamente para que la escuchara, pero ella me ignoró. Ella no quería saber, realmente no quería saber nada de mí. ¿Te recordás qué decía esa canción? ¿Algo? Wow. Yo recuerdo que el título de la canción se llamaba Yo quiero aprender a amar. Mira qué cosa, ese era Yo quiero aprender a amar. Ese era el título de la canción. Yo no sé si ella se acuerda, ¿verdad? Me ha pasado tiempo. La cosa es que empieza toda esta nueva etapa en mi vida de todo lo que requiere una promoción de un álbum secular y todas estas cosas, y conexiones, y conociendo gente por acá, conociendo gente por allá. Y dentro de todas esas personas que conocí, una de ellas fue un cantante que para mí siempre había sido mi cantante favorito. De hecho, yo empecé cantando la música de él y haciendo imitaciones de él en mi escuela. Cuando era joven, me invitaban a los quinceañeros, yo cantaba las canciones de él. Y mi sueño siempre fue conocerlo a él personalmente. Pues obviamente cuando hago mi primer disco secular, pues tengo gente que me conecta, y lo conozco. Y lo más brutal que a mí me sorprendió es que él me reconoció porque ya había visto mi disco y había visto un video. Y yo dije, wow, esta es la oportunidad que yo siempre esperé. Ahora con la ayuda de este hombre yo voy a llegar a la cima. O sea, pero me encuentro con un hombre que yo creo del 100%, el 90% me hablaba de Dios. Él estaba pasando por una experiencia en su vida con el Señor que yo no entendía en ese momento. Y eso era lo que él me compartía. Y yo quería hablar de música, pero él me hablaba de su experiencia con Dios, Dios lo había rescatado de un problema de adicción a drogas. Y eso era lo que él me estaba compartiendo. Yo no había pasado por problemas de drogadicción. Yo nunca experimenté con drogas ni nada de eso. Pero tenía otros vicios. Pero él me hablaba de Dios. Entonces, pues, obviamente yo quería ser amigo. Este hombre se llama Bicosí. Mucha gente conoce quién es Bicosí. Y él no me hablaba de música. Y eso era una de las cosas que yo decía, wow, este hombre de verdad, algo le pasó. Algo le pasó a él. Y entonces hicimos una amistad. Siempre íbamos a la casa, él me sacaba una Biblia. Yo recuerdo, tenía una Biblia de estudio que era así de grande. Nunca me olvido. Y entonces con las concordancias y con las cosas abajo, y él se sentaba conmigo y me explicaba. Y poco a poco, hasta que un día me invitó a su iglesia donde él se congregaba. Y yo te confieso, yo fui porque me invitó él. Y dice, bueno, este es mi héroe, este es el hombre que yo siempre quise conocer, es lo más grande, yo voy porque él me invitó, yo no me interesa nada de eso. De hecho, mi esposa, ella había regresado a la casa, aunque no estábamos en la misma página, entonces ella había regresado porque no le había gustado
ella se había regresado a Puerto Rico, pero regresó a Orlando, a nuestro apartamento. Y vivíamos juntos, pero estábamos separados, emocionalmente separados. Pero yo la invité ese día a la iglesia conmigo. Entonces es gracioso porque yo recuerdo que cuando entramos por esa puerta, su corazón estaba tan endurecido, que me dice, wow, ¿a qué circo me has traído? Porque ella no entendía nada de lo que estaba pasando. Y ella pensaba que yo me estaba escondiendo detrás de Dios y que lo estaba tomando a broma. Pero ese día, Dios me tocó. Ese día... Y quizás yo no sé si fue la predicación, no creo que haya sido la predicación. Recuerdo que la persona que estaba predicando estaba hablando de un testimonio con el que en ese día yo no me identifiqué, no tenía nada que ver con mi vida, ¿no? Pero a la hora del llamado algo pasó en mi corazón que yo dije, yo necesito esto. Y sentía algo en mi corazón, hoy entiendo que era la presencia de Dios, pero sentí una inquietud tan increíble que dije, yo tengo que dar este paso. Y di el paso. Mi esposa no dio el paso ese día y de hecho pasaron meses en donde yo me conecté con el Señor y seguía visitando, seguía aprendiendo, Vico seguía mentoreándome, eso fue como mi padre espiritual por muchos meses y yo seguí creyéndole a Dios. Yo digo, bueno, Señor, y Vico me decía, tranquilo, la salvación es individual. Deja que Dios trabaje con ella, vamos a trabajar contigo primero. Fue muy sabio, él fue muy sabio y su esposa también fue muy sabia. Mi esposa guardaba mucho rencor por las cosas que yo le había hecho. Ella estaba muy dolida y tenía razón, o sea, no hay duda que tenía razón para estar dolida. Pero después de varios meses de haber estado yo visitando la iglesia y ella me acompañaba, el Señor fue muy astuto, como yo digo, el Señor sabe todas las cosas y conoce todos nuestros pensamientos, como dice el Salmo 139, sabe todo. Mi esposa le gusta todo lo que tenga que ver con niños. Nosotros teníamos nuestros hijos. Y en la iglesia donde nosotros nos congregamos se llama el Centro de la Familia Cristiana, entonces ellos son muy dados a la familia. Entonces llegábamos allí y ellos agarraban a nuestros hijos y los abrazaban y los cuidaban y se los llevaban a la parte de los niños y ellos llegaban súper contentos. Entonces eso fue como que Dios lo usó para ir ablandando su corazón, ¿entiendes? Porque cuando ella veía que los niños llegaban a contarle, mami, y Dios me ama y tú sabes que Dios murió por nosotros y todas estas cosas que los niños aprenden. Entonces esas cosas como que a ella Dios las usó para ablandar su corazón. Entonces seguía visitando la iglesia. Un día predicaron del perdón ese día. Entonces ella entendió, bueno, obviamente lo cuento por lo que sé hoy que ella me comenta, pero ella entendió ese día que ella necesitaba perdonar, no porque yo me lo merecía, pero era porque ella estaba viviendo en una prisión. Y eso mucha gente lo ha comentado, pero es como ella dice, que el no perdonar no es un homicidio, es un suicidio. Porque hay gente que piensa que cuando no perdonas están matando a la persona que le falló y realmente te están matando tú mismo. Entonces ese día el pastor predicó el perdón y ella hizo algo que a mí todavía me impacta y recuerdo. Ella actuó en el momento en fe, ella se movió en fe en el momento. Ella no se fue a dormir y déjame pensar a ver si lo perdono y si le digo que lo perdono. No, nosotros salimos de la iglesia, nos subimos al carro y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo te perdono. Y eso fue, como te digo, algo que rompió con unas temporadas que habíamos vivido anterior a eso. Abrió una puerta para una verdadera restauración. Hoy yo lo veo como... Hoy he aprendido la misericordia, a conocer o entender la misericordia de Dios, que Dios perdona, ¿no? Y si 7 veces cae el justo, Jehová lo levanta. Pero una de las cosas que yo he aprendido es, yo le soy fiel a Dios no porque tengo miedo a perder lo que Él ya me regaló, que fue mi salvación. Yo no tengo miedo de eso porque Dios, Él es así, Él es Dios, es misericordioso. Pero hoy día yo le soy fiel a Dios porque estoy agradecido que ya lo hizo. No por miedo a que lo voy a perder,
no por agradecimiento de que ya lo hizo. ¿Para qué voy a jugar con eso si ya lo hizo? Y eso yo lo aprendí con mi esposa, porque cuando mi esposa decidió perdonarme, eso es representativo de lo que Dios hace en nuestra vida. Hoy día yo le soy fiel a mi esposa, no por miedo a perderla, porque quizás ella me vuelve a dar otra oportunidad, pero hoy le soy fiel porque estoy agradecido de que ella me perdonó. Y eso para mí es suficiente para serle fiel, para vivir agradecido de lo que ella hizo ese día y las consecuencias que eso trajo a nuestra familia, ¿entiendes? A nuestros hijos, ver a nuestros hijos hoy día que aman al Señor. ¿Qué edades tienen, que son grandes? No, sí, mis hijos son grandes. Yo tengo un hijo de 23 años, se me casan. Este año se me casa mi hijo Jorge. Todavía no lo podemos creer, mi esposo y yo estamos... pero contentos porque, como te digo, el nosotros haber podido a ese tiempo, nosotros llevamos 17 años sirviéndole al Señor, nuestros hijos eran babies, y poder haber criado a nuestros hijos dentro de los caminos del Señor y ver lo que ellos son hoy y ver el fundamento que tienen ellos en la palabra y cómo aman y sirven al Señor en su iglesia, son líderes. Ahora, cuando mi hijo dijo que se iba a casar, pues como papá yo digo, me da temor porque yo sé lo difícil que es. Yo me casé muy joven y ver lo que se está casando, aunque está esperando mucho más de lo que esperé yo. Pero me siento tranquilo y en paz porque sé que tienen al Señor en su corazón. Y entonces yo creo que eso es lo que provoca primero el arrepentimiento verdadero. Yo me di cuenta que decir I'm sorry, como dicen, no es suficiente. Una cosa es decir disculpa y otra cosa es arrepentirse. Y entonces yo había pedido perdón muchas veces, pero no me había arrepentido. Y entonces cuando ella vio que yo realmente me había arrepentido y cuando Dios ministró a su vida en cuanto a eso, pues eso abrió ese camino que ya hace 17 años estamos caminando en él. Wow, qué lindo. Vos, tus canciones, las tuyas, las de Redimido, la de Alex Zurdo, la de toda esta gente que nos bendice, son una prédica hablada. Y a veces vemos tanto cantante que canta cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿De dónde sale? ¿Cómo te nutrís vos espiritualmente? ¿Qué haces con la palabra? ¿Y cuál es el proceso que seguís para escribir una canción? Porque nadie creería, pero cuando te trajimos, veniste sorpresa una vez a Explode Music Fest, Sí. vienes con tu esposa y predicaste acá. Y al final, rimado, dijiste algo. Mira vos, yo porque soy medio valiente no me salieron lágrimas. Me las tragué ahí porque yo estaba en primera fila. Pero mira vos, yo solo recuerdo que yo alcé mi mano y la presencia del Señor se sentía en ese momento con algo que vos dijiste. ¿Cómo te nutrís? ¿Cómo haces esto? ¿Qué hay detrás de eso tan poderoso de la palabra de Dios en tus canciones? Pues mira, ahí yo vuelvo a Vico. Eso yo lo aprendí, obviamente, de la palabra, pero él me enseñó eso. De las cosas que quizás no usó estas palabras que yo voy a usar, pero ese tiempo me enseñó a mí de que no es mi palabra, no es mi estilo de rimar, no es mi estilo de decir las cosas, lo que cambia a la gente es la palabra de Dios. Entonces, yo tengo que asegurarme que todo lo que yo diga tiene que estar fundamentado en lo que Dios dice, aunque yo lo diga a mi propio estilo, pero tiene que estar fundamentado en la palabra. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo hice el primer disco que trabajé con Vico Sí, que se llama Aquel que había muerto, hace ya algunos años atrás, mi experiencia de cómo, wow, yo me acuerdo y me emociono porque realmente hoy día yo veo cómo uno aprende de otras personas y lo impactante que son en la vida de uno y quizás ellos ni se acuerdan. Bueno, yo creo que Vico sí porque lo hemos hablado, pero yo recuerdo que nosotros, ese álbum, nosotros lo hicimos literalmente de rodillas. Nosotros no escribíamos una canción, no hacíamos un arreglo, no hacíamos nada sin antes presentárselo a Dios. Y eso fue lo que yo vi de él cuando yo empecé en mis primeros caminos al Señor. Él oraba hasta por las bocinas. Él ponía, Señor, empezaba a orar en el estudio donde estábamos trabajando, que era en mi casa. Él oraba, Señor, que todo lo que salga por estas bocinas, Señor, sea
para bendecir, que venga de parte tuya, Señor, que seas tú, Señor, y tu Espíritu Santo, y todo eso. Oraba por el teclado, así, y ponía las manos y hacía todo. Y eso fue lo que yo aprendí y es lo que trato de poner en práctica. Y entonces me preocupa mucho que lo que yo diga esté respaldado por lo que Dios dice, porque sé que es la palabra de Dios la que cambia a la gente. ¿Asistís a una iglesia local? ¿Perteneces a una Claro, sí, yo tengo un pastor al que yo creo que nosotros necesitamos eso en nuestra vida. Yo necesito tener una relación con mi pastor. Hace días que no hablo con él. Ahora cuando llegue a mi casa me regaña. Pero sí, mi pastor se llama Roberto Candelario y seguimos todavía ahí en el centro de la familia cristiana. Ha sido no solamente un pastor, ha sido un amigo. Agradezco a Dios por la relación que tengo con él, porque obviamente con esto del ministerio uno viaja tanto y a veces pasa los fines de semana fuera. Por ejemplo, el domingo no voy a estar acá y no voy a poder ir a la iglesia, pero tengo la bendición de tener una relación con mi pastor donde yo puedo salir, llegar un lunes o un martes, me voy a cenar con él. Y eso lo descubrí después. Mi esposa fue la que me dijo, él lo que te está haciendo es predicando. Porque yo al principio siempre me iba a comer con él un lunes o un martes y él me empezaba a hablar y hablar y hablar y hablar. Y yo aprendía muchísimo. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa y le contaba a mi esposa, y me decía, ¿de qué te habló el pastor? Y yo le dije, bueno, me habló de esto, brutal, aprendí esto. Y dice, eso fue lo mismo que predicó el domingo. Entonces era como que un tú a tú con mi pastor. Y entonces, pues eso me ayudó a mantenerme conectado. De hecho, muchas canciones de las que yo he escrito y hasta títulos de los discos que he escrito están basados en algunas predicaciones de mi pastor. Así que gracias al Señor tengo esa conexión con él y puedo seguir teniendo esa mentoría de parte de él. Hace poco unos miembros de la iglesia perdieron a un ser querido, un hijo. Y el papá no había llorado para nada. Por lo menos visiblemente frente a nosotros. Yo no estuve en ese momento cuando entró su nieta. Pero cuando vio las lágrimas de esa niña, ese hombre se desarmó. Los hijos, los nietos ocupan un lugar tan especial en nuestros corazones. ¿Cómo te cambió a vos la paternidad? Ser papá. Y ahora, a tu edad, vos naciste en el 74, creo yo, ¿verdad? En el Yo soy del 76. ¿Cómo te ha cambiado tu visión de Dios, del mundo, con tus hijos? Yo realmente entendí lo que era ser padre después de haber conocido a mi padre espiritual. Yo tenía hijos que tenían mi ADN, pero yo no estaba siendo un padre para ellos. Cuando yo entendí lo que es ser un padre, wow, ¿qué te puedo decir? Sí, cuando nació mi hijo, pues, cuando nacieron, pues, fue algo emocionante. Pero cuando yo entendí cuál era mi responsabilidad y cómo yo podía afectar su vida para siempre, pues dejó de ser emocionante para hacer algo, ¿cómo se llama? Sigue siendo emocionante, pero para hacer algo muy responsabilidad. O sea, cambió por completo el concepto y entonces ya es apasionante. Y entonces mi relación con mis hijos, pues, ¿qué te digo? Por un lado, como no tenemos una, ¿cómo se llama? Una brecha generacional muy grande, pues tenemos una relación de amigos. Muchas veces mi esposa se asusta porque pues a veces discutimos por los juegos de básquetbol intensamente, hermano. Yo te puedo decir una historia cortita. Hace 2 temporadas atrás de la NBA, mi esposa se molestó tanto con nosotros que nos prohibió por 1 año ver los juegos en la casa. Porque se ponía así de intenso. Se ponía así de intenso. Yo no sé, ustedes son más apasionados con el fútbol. El fútbol. Pero nosotros con la NBA. Entonces mi esposa dijo, el próximo año se acabaron los juegos de la NBA. Aquí nadie va a ver juegos. Entonces después teníamos que ver, nosotros decimos, veíamos los juegos en mute. ¿Sabes? Gritábamos y hacíamos. Fue difícil. Pero sí, tengo una relación con mis hijos así, rica.
nos disfrutamos mucho, hermano, nos disfrutamos mucho. Me y, encanta ver las fotos, porque más que todo tu esposa sube fotos. sí, sí, sí. Y veo a los hombres grandes y abrazados con vos, y Sí, en el carro, y... La gente no me lo creería, pero por ejemplo, digo, mucha gente piensa, no pueden creer que esos sean mis hijos porque son grandes. Ahora la moda es que se dejan la barba y entonces se ven mayor de lo que son. Parecen, entonces a veces estamos en algún lugar y llegan mis hijos y ellos son muy cariñosos. Bueno, todos, yo soy igual. Mi mamá me enseñó a ser muy besucón y todo eso. Entonces ellos llegan, se me tiran encima, me dan besos y la gente nos mira así como que esto, se extraña, así como que este hombre dándole así como que... Pero es así, yo a veces, mi hijo llega en la mañana, hay uno que ya se independizó, bueno, dos que ya se independizaron, uno que se va a casar pronto, ellos viven juntos, pero me llegan a visitar a la casa, llegan en la mañana, se me tiran en la cama encima, me besan, me abrazan, y entonces pues, eso es rico, lo que tú ves en la foto eso somos nosotros, mano. Nosotros, a veces yo le digo, mi amor, no pongas todas las fotos, la gente va a pensar que nosotros estamos locos. Pero la pasamos bien. ¿Tienes 39 o 40 años? Yo tengo 41. 41. 41. Ok, pregunto. 3 lecciones que realmente han marcado tu vida en estos 41 años con respecto a tu fe, la familia, propósito de Dios. Pues mira, yo creo que hay tantas cosas que yo pudiera decir. Obviamente, la primera etapa fue la conversión, eso es lo primero. La primera lección que te puedo decir es lo que aprendí a través de mi esposa, esa es una de ellas. La segunda, que fue es lo que te hablé de Vico, esa parte de tú realmente entregarlo todo en las manos de Dios y presentárselo a Él antes que a nadie. Pues eso es una segunda cosa, de las cosas que todavía practico y que me llenan. Y hoy día estoy viviendo una temporada de mi vida súper rica y sabrosa, como yo digo. Que como nunca he aprendido lo que es realmente ser bendecido por Dios. Porque hay veces que uno mide la bendición según las cosas que vas alcanzando o las cosas que vas adquiriendo. Mucha gente mide la bendición de Dios así. Pero yo hoy como nunca he aprendido que la bendición no es porque Dios me regaló una casa o porque tengo un carro bonito o porque una Homer. No. De hecho, esa es una de las lecciones más grandes que he tenido en mi vida porque yo creo que en mi libro hablé cómo fue que yo compré esa Homer. Yo no tenía el dinero para comprar ese carro, un carro que costaba bastante dinero. Y son de estas cosas que Dios hace que tú no las puedes creer. Un hombre me llevó a un concierto, me fue a buscar en ese carro, era la primera vez que yo me subía y yo estaba súper emocionado y yo digo, wow, qué brutal este carro. Y él se vio que yo me emocioné y me dijo, ¿te gusta? Y dice, me encanta, nunca me había subido. Algo así necesito yo para subir a todos mis hijos porque yo necesito algo grande. Me dice, ¿te gusta? Pues es tuya. Y yo le dije, yo no tengo dinero para comprarme. Me dice, no, es tuya. La cosa, yo te voy a hacer el cuento corto, la gente que lea el libro, pero yo narro cómo fue que sucedió todo. La cuestión es que un día ese hombre me envió ese carro a mi casa. Y yo digo, wow. Claro, cuando tú recibes algo así, tú lo ves como algo muy especial. Y yo decía, wow, esto me lo regaló el Señor, esto yo lo voy a valorizar. Y lo cuidaba y lo lavaba, yo mismo lo lavaba y lo tenía siempre inmaculado. Mi esposa decía que yo quería más a mi Homer que a ella. O sea, y un día se levantó mi esposa a llevar a mis hijos al colegio. Cuando salió afuera, se habían robado mi carro. Y ella salió entrando y dice, ¿dónde está tu carro? La Homer no está afuera. Y dice, ¿cómo que no está afuera? Y me desperté así. Me levanté súper emocionado y corriendo. Y cuando salí afuera, que no lo vi, sentí ese día, y de ese día adelante todo cambió. En ese día yo sentí que Dios me dijo, ves que tu Homer está ahí, como quiera tú sigues respirando. Porque eso no es un tanque de oxígeno, quien te da oxígeno soy yo. Y yo no sé si la gente puede entender eso, pero yo entendí que la bendición es Dios, no lo que Dios me da. Ahí estás. La bendición es Él, no lo que Él me da.
Y entonces hoy en este tiempo de mi vida yo estoy viviendo eso. Yo busco a Dios no por lo que Él me puede dar, que yo sé que Él puede darme muchas cosas y quiere hacerlo, pero por lo que ya me dio. Y lo demás, como dice, viene por añadidura. Y entonces estoy viviendo esa temporada de mi vida, disfrutando las cosas que son, aprendí a diferenciar lo que es valioso versus lo que es costoso. Y entonces hoy entendí a darle valor a las cosas, por ejemplo, a este tiempo que estoy viviendo con mis hijos, este tiempo que estoy viviendo con mi esposa, que ya teniendo hijos que son un poco más grandes, pues ahora compartimos mucho más como pareja. Novios. Exacto, no, de hecho somos novios, hace 25 años que somos novios, cumplimos 25 años en octubre y nos estamos disfrutando como nunca, mano. Realmente te lo digo y no porque ella está ahí, nosotros lo hablamos mucho. A veces nos sorprendemos y le damos gracias a Dios por esta temporada, nos reímos y nos asustamos a la misma vez, porque son 25 años, nos conocemos tanto que asusta. A veces yo voy a decir algo y ella lo termina, o ella lo dice antes que yo lo diga, o viceversa, y entonces nos miramos y dice, yo iba a decir exactamente lo mismo. Entonces estamos viviendo una temporada donde estamos descubriendo esas cosas que pues cuando estás pendiente a los hijos, pues quizás no te das cuenta, y ahora que estás solo con ella, que ahora nos vamos para el hotel y compartimos juntos, cenamos juntos solos, ella y yo, no, pero yo me voy a portar bien, mi amor. Anyways, disfrutando con mi esposa y mi familia, mano. Funky, nunca dejes de hacer lo que haces. Gracias. Realmente nos bendice. Mis hijos oyen tu música. Tengo 4, 12, 10, 9, 7. Y hoy hay 2 aquí que se vinieron para poder ver la entrevista. Nunca dejes, nos bendecís. Gracias. A jóvenes, adultos y a viejos. Gracias a ustedes por apoyarnos y siempre contar con nosotros, siempre estamos para servirle. Ustedes son una bendición para nosotros. Su esposa, cuando nos escribe por las redes, mi esposa siempre me comenta, son cosas que nos enriquecen, lo que ustedes hacen nos enseña tanto. Yo te lo he dicho anteriormente, ustedes son un ejemplo. Cuando yo tenga, si algún día yo llegara a ser pastor, yo quiero ser como tu papá, que va a cumplir 50 años. Increíble, hermano. Y yo que he compartido con él y contigo también, sé todavía, o sea, veo lo que es y la pasión que tiene. Y realmente son un ejemplo para nosotros, así que igual para ustedes. Muchas gracias. Bendiciones a ustedes. Buena onda. Espero haya disfrutado esta entrevista. Suscríbase a mi canal en YouTube y esperen más entrevistas como esta. Le pido un favor, compártala en sus redes sociales para que muchos más sean edificados. Y descargue todos los libros gratis que he escrito en librosalexlopez.com. Que Dios le bendiga.